el corazón de la capital de un imperio, Tenochtitlan. Su corazón fue el Templo Mayor, lugar de culto y reunión de los principales dignatarios del imperio mexica. Has de saber que se fundó la ciudad de Tenochtitlan en el 1325 y en ese momento se constituyó lo que sería la capital del imperio mexica. El lugar, el corazón, la sede de todo el poder y de la religión en ese momento lo constituían ese centro urbano dentro del cual destacaba el Templo Mayor. Te diré que a 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma, la Venecia del Nuevo Mundo, como llaman algunos, o más bien la Tenochtitlan de Europa, se parecía a la Tenochtitlan de América. Y fue esta Tenochtitlan la que deslumbró al conquistador español cuando llegó a México. Quedaron extasiados, algunos dijeron, según los cronistas, que si estaban viendo una alucinación o un espejismo, obra de la brujería de los naturales de esas tierras, porque no daban pie con bola para explicar la magnificencia, la grandiosidad de una ciudad de tales dimensiones, la más grande en el mundo en esa época, en 1325. La Ciudad de México actual se escribe y se construye sobre las ruinas de Tenochtitlan que cautivó hace 5 siglos a Hernán Cortés. Era un espectáculo grandioso, maravilloso, de lagos y canales, una de las mayores ciudades del mundo, casi mística, que Cortés y sus hombres pronunciaban como podían. Tenochtitlan, Tenoch, Tenestán, Temixitlán, no hallaban cómo pronunciar Tenochtitlan. Pero lo que realmente hizo que el conquistador español quedara extasiado de esa capital, de ese imperio mexica, fue el aspecto de urbe lujosa y palaciega. ¿Por qué? Porque todas las casas tenían jardines y eso hacía que hubiera flores por todos lados. Había una especie, como hoy a 2020 se quiere implementar el autocultivo en algunas zonas urbanas, pues siglos y siglos antes los mexicas estaban totalmente avanzados. Tenían acuoponía, hidroponía, que eran las chinampas, y aparte en esas chinampas, en esas parcelas urbanas, en esas casas que formaban y conformaban la capital del imperio mexica, sembraban para un autoconsumo todo tipo de hierbas y alimentos. Te diré que el Templo Mayor era la mayor estructura de la ciudad, ubicado en el centro ceremonial de la capital del imperio, en lo que fue el islote original de su fundación. En realidad era un templo doble, formado por una parte en adoración a Tlaloc y en otra a Huitzilopochtli. Tlaloc, como todos sabemos, es el dios de la lluvia, Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Eran las principales deidades representadas en el mismísimo Templo Mayor, el corazón del imperio mexica. Esa construcción se realizó en 7 etapas y tuvo 4 ampliaciones. Etapas sucesivas, construcciones se iban amontonando una encima de la otra, de forma que cada una nueva construcción cubría a la anterior, hasta alcanzar una altura aproximada de 45 metros. De la primera etapa, la original, no queda ninguna evidencia, debido a que había sido levantada con un material perecedero. Esto es, no tenía durabilidad porque no estaba elaborada en piedra. La segunda etapa sabemos que es anterior a 1428 y conocimos bien su parte superior, porque se han hallado los 2 adoratorios a 2020 de la cima, así como un chacmol frente al adoratorio de Tlaloc y una piedra de sacrificios frente al de Huitzilopochtli. Además se conservan pinturas murales del adoratorio de Tlaloc. Por otra parte, en el último escalón frente a la piedra de sacrificio se halla un glifo que, de ser numeral, estaría datado en el año de 1390, así que hay una contradicción. Algunos historiadores dicen que la segunda etapa, coinciden todos en que es anterior a 1428, pero no todos están de acuerdo en que se elaboró a partir de 1390. Los restos más intactos, ojo, lo que más se conserva, lo que más nos ejemplifica cómo era el Templo Mayor, son los de la etapa 2, porque son los que están mejor conservados a la actualidad. De la tercera etapa se dice que data del año 1431, Cuatro Caña, del reinado del emperador Iscuatl. Se conservan las escalinatas así como parte del pavimento. Después tenemos la quinta etapa hacia ya 1454 con Moctezuma I, que fue un verdadero monarca para sus gobernados, no Moctezuma II y Huicamina, que fue el que se dejó vencer por Cortés de una manera absurda, como un dulce que le quitan a un niño. Se han hallado numerosos elementos no arquitectónicos de esa cuarta etapa,
y está completamente rodeada de braseros con atribuciones a Tlaloc y a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Esta cuarta etapa fue ampliada por su parte delantera con una plataforma adornada con serpientes ondulantes. La serpiente era muy valorada por nuestros mexicas. Las alfaradas de la escalera también terminan con serpientes. Además, en la base del templo de Huitzilopochtli se hizo el hallazgo de un disco pétreo que se le llama la famosísima Coyolxauhqui, que germinó el deseo de comenzar las excavaciones del templo. Hubo mucha controversia en esa época en la que se encontró la Coyolxauhqui, porque se demolió el edificio colonial, que a opinión de algunos debían demolerse todos los edificios coloniales, incluso la catedral, para rescatar las estructuras prehispánicas que hay en el subsuelo. Y también otros argumentan, aclaro, no es mi opinión, son argumentos que he visto, he estado analizando, dentro de los cuales se dice que las obras del metro de la misma ciudad habrían dañado gran parte de ese vestigio arqueológico de la etapa prehispánica de la Ciudad de México. Ahora, muy bien, la ampliación quizá date del reinado de Axayácatl. Les hablo de la cuarta etapa. Después viene la quinta etapa, que fue la que dejó la plataforma general. Fueron donde ya se hicieron los aplanados, se hizo un estucado general, un piso ceremonial. Dataría ya del 1470, poco antes de la llegada de los españoles. La sexta etapa fue construida hacia el año de 1500, 21 años antes de la caída de la ciudad, y de ella permanece parte de la fachada principal con un muro de 3 testas de serpientes. Y finalmente, la última, la séptima etapa, está datada entre el 1500 y 1521. Estaba fresca, la acababan de construir cuando llegó Cortés a destruirla. Era extremadamente impactante, tenía una altura de 45 metros, el templo doble, porque era un adoratorio doble el templo mayor. Es la que contemplaron los primeros españoles y de ella apenas se conserva el piso de lajas del recinto ceremonial. Ahora, los 78 edificios del Gran Templo de México, te diré que abarcaban muchísimos. Entre ellos te puedo destacar 9. La Casa de las Águilas, el edificio de Xochipilli, otro edificio de Xochipilli, el de Xochiquetzal, el de Chicomecoatl, el de Ecatl, el de los Calmeca, que era la escuela para los hijos de los nobles aztecas. Aquí hay que aclarar una cosa: tenían escuelas, universidades y centros de investigación los mexicas, adelantados a su época y en cuestiones de medicina más avanzados que en Europa. Los Calmecac y otras escuelas donde estudiaban principalmente en el Calmecac los hijos de los nobles aztecas. También otro edificio era el Topatzli y el Tonatiuh, que era al dios Sol. En pocas palabras, era una urbe completamente única, sin igual, no igualada en el mundo entero, y te diré que ya se redescubrió porque al caer Tenochtitlan en agosto de 1521 fue arrasada completamente por Hernán Cortés, porque era el jefe de los conquistadores, y hubo un redescubrimiento durante la época novohispana y posterior. Muchos vestigios prehispánicos se identificaron en 1790 y se tiene el hallazgo de la Coatlicue. Al poco tiempo fue descubierto el calendario azteca y también algunos otros testimonios. El que más llama la atención y el que más impacta es el descubrimiento de la Coyolxauhqui. El detonante del museo y la zona arqueológica actualmente que fue designada sucedió en un evento que ocurrió el 21 de febrero de 1978, cuando un grupo de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, dirigidos por el ingeniero Felipe Curco, realizaban trabajos de excavación con la finalidad de colocar cableado subterráneo del metro de la ciudad que tanto dañó los vestigios arqueológicos. Aún así, al bajar del nivel de piso, uno de los trabajadores golpeó una piedra circular con relieves porque estaban excavando. Afortunadamente no dañaron tanto la piedra. Inmediatamente se contactaron con Eduardo Matos Moctezuma del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se determinó que se trataba de una piedra importantísima de la diosa Coyolxauhqui, y fue la manera en que localizaron el centro ceremonial azteca, el Templo Mayor. Y de esa manera se decidió, porque llamó mucho la atención al entonces presidente mexicano, y decidieron demoler el edificio superior, que era colonial, que era español, y así hacer renacer los vestigios prehispánicos. Y llegamos al año de 1987, donde se constituye el Museo del Templo Mayor, el cual se inauguró el 12 de octubre de 1987. Este museo se divide en 8 salas, una de antecedentes arqueológicos, ritual y sacrificio, tributo y comercio, Huitzilopochtli, Tlaloc, flora y fauna, agricultura, periodos colonial y moderno.
Huitzilopochtli o colibrí zurdo es el dios de la guerra, una advocación solar y patrono de los mexicas. Ojo, era el principal dios de los mexicas, Huitzilopochtli. Tlaloc, el dios Tlaloc, el que hace brotar, era la representación del agua divinizada y de la fecundadora de la tierra, que residía en las más altas montañas donde se forman ahí las nubes. Era una deidad benéfica que tenía también su lado negativo al enviarnos rayos y centellas, heladas, inundaciones y granizo, todo lo cual podía destruir las cosechas. Su más importante adoratorio se ubicaba, ojo, en el templo mayor, el corazón de la capital del imperio mexica, Tenochtitlán, al lado del de Huitzilopochtli. En la punta del templo habían dos, Huitzilopochtli y Tlaloc, y su culto, el de Tlaloc, era muy importante ya que de él dependía el sustento de las sociedades agrícolas a Tlaloc. Generalmente a este dios se le dedicaba el sacrificio, se dicen, porque aquí hay que aclarar que todo es visto desde el punto de vista de los españoles. Incluso Bernal Díaz del Castillo, el cronista tan citado por todos los estudiosos, investigadores y que se dicen sabedores del tema y la materia, y aquellos que quieren saber y conocer un poco de eso, de lo ocurrido a la llegada de los españoles y de cómo ocurrió, es un español y lo ve con una mirada de español hacia un indígena por el cual no sentía ni aprecio ni nada, simplemente él trataba de embellecer y engrandecer sus relatos, por lo tanto, y menospreciar lógicamente desde la mirada del español. Así que en realidad no podemos saber si había o no sacrificios humanos, si ocurrían y si eso era tan frecuente, por lo cual hay que debatir mucho la existencia de los zompantlis, no de piedra hay por toda Mesoamérica, más bien los zompantlis hechos con restos de alguna persona, y también el argumentar algún sacrificio, porque puede que eso no fuese lo común, puede que fuera la excepción a la regla, situaciones especiales o no en grado y en la medida como se indican, porque es una forma de tratar de salvar lo que ocurriría 30 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan. La Gran Tenochtitlan cae en 1521. Para 1550 había fallecido el 90% de la población de todo el continente donde llegaron los españoles. Por lo tanto, una justificación que mucho argumentan los peninsulares y los historiadores desde el punto de vista, desde la mirada española, de que es una leyenda y que se está argumentando falsamente cuestiones que pudieron no haber ocurrido. Más bien lo que se argumenta falsamente que pudo no haber ocurrido son el número, los detalles, la cantidad, las circunstancias y las condiciones de los supuestos sacrificios humanos. Sin lugar a dudas, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? La capital de un imperio, el corazón del imperio, el templo mayor. Hasta pronto, amigos. Gracias.